Quedamos la clase anterior. Profe, si no estoy mal, quedamos hablando de Ho Chi Minh. Sí, creo que ya habíamos hecho un recuento de su prontuario. Ujú. Habíamos hecho un recuento de las acciones bélicas en las que participó, Sí, las guerras que lideró, especialmente contra Japón, contra Francia. Después, entonces, va a convertirse en el personaje principal, el protagonista principal de la guerra contra Estados Unidos. Y Estados Unidos mm, interviene en Vietnam porque Vietnam del Sur está prácticamente perdiendo la guerra contra el Vietcong. El Vietcong controla en 1963, ya para 1963 el Vietcong controla 60% de territorio de Vietnam del Sur. Eso hace que Estados Unidos se invente una excusa para intervenir en la guerra, ya no únicamente con logística, con armamento, con asesoría militar, sino directamente, es decir, mandar tropa y una tropa muy nutrida. Ya tienen la excusa para que en el 65 puedan enviar varios hombres a Vietnam, pero la excusa se presenta en el 64 con el llamado incidente del Golfo de Tonquín, una supuesta escaramuza en la que Vietnam del Norte ataca a un barco estadounidense. Hubo intercambio de fuego. La verdad es que hay muchas versiones con respecto a este evento, a este incidente. Para los vietnamitas del norte, esto nunca ocurrió. Esto es una fábula, una fantasía. De hecho, hoy vamos a hablar sobre un general muy famoso en la historia de Vietnam, em, de la Vietnam comunista, pues del Vietnam comunista, Vietnam del norte, el general Giap, que va a ser un héroe no solamente en esta guerra contra Estados Unidos, sino en la que viene después contra China, el general más recordado de todos los oficiales vietnamitas. Este es el más recordado de todos, Giap, que va a decir en los años 90, cuando se va a reunir ya después de un buen tiempo de pasada la guerra, se va a reunir con algunos políticos norteamericanos, les va a decir que eso del Golfo de Tonquín nunca pasó. Eso fue una aventura, eso fue una fantasía, es una fantasía que se inventó Estados Unidos para entrar a Vietnam. Y entonces Estados Unidos entra ya con toda su fuerza en el año 65, apoyando a Vietnam del Sur. Es decir, hay un ejército de Vietnam del Sur que va a estar siempre luchando hombro con hombro con Estados Unidos. Estados Unidos va a formar una pequeña coalición que no, la verdad no. Estados Unidos pensaba formar una coalición mucho más grande, y por eso es que le dice a Johnson, a Franco, que envíe hombres a Vietnam, que envíe combatientes a Vietnam. La verdad es que la coalición de Estados Unidos en Vietnam fue bastante reducida. Solamente 5 países enviaron tropa para apoyar a Estados Unidos, entre ellos Tailandia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Los más destacados de todos estos soldados que llegaron a apoyar a Estados Unidos fueron los coreanos del sur, que fueron bastante temidos en esta guerra del Vietnam, porque Corea del Sur no quería pasar un ridículo. Dijo: vamos a enviar la crema innata de nuestro ejército a Vietnam y vamos a expresar nuestro agradecimiento con Estados Unidos por habernos ayudado a combatir nuestra propia guerra en los años 50, la guerra de Corea. Entonces mandan lo mejor que tienen los surcoreanos, tanto que siempre que se enfrentaron contra el Vietcong causaban un daño de proporción de 20-1, es decir, por cada coreano muerto morían 20 del Vietcong. La verdad es que fueron bastante temidos los coreanos en esta guerra. Pero no fue una coalición así demasiado nutrida. 5 países apenas envían tropa en apoyo a Estados Unidos. Comienza entonces esta guerra que ya Franco predijo, ya predecía anteriormente que iba a ser un completo fracaso.
En la clase anterior alcanzamos a discutir algunas de las razones por las cuales Franco manifestó con mucha clarividencia lo que iba a ocurrir. Mm, Entre muchas otras cosas, Franco dijo que un ataque a Vietnam iba a hacer que los vietnamitas se arrojaran a los chinos, es decir, China iba a estar todo el tiempo presente en Vietnam y en efecto así fue. Los chinos apoyaron con muchísimas armas y con muchísimo dinero la causa norvietnamita. Y no solamente los chinos, sino los soviéticos. Lo que aconsejaba Franco era que se buscaran puentes diplomáticos, alternativas diplomáticas con Vietnam, pero sobre todo y especialmente con China, que Estados Unidos estableciera esos puentes diplomáticos de comunicación con China y con la Unión Soviética, en lugar de hacer una guerra que no podía ganar. ¿Mm? Y el hecho de que Vietnam, también lo decía Franco, el hecho de que Vietnam estuviese dividido en dos, iba a ser una fuente perpetua de guerra, iba a ser una fuente perpetua, continua, de discordia, de pugna. Mm, Eso, pues, entre muchas otras cosas que le dijo Franco en su carta a Johnson. Y todo lo que dijo Franco y lo que discutimos anteriormente en clase, también con respecto a la carta de Franco, se cumplió. No obstante, en 1965, Lyndon Johnson autoriza la operación Rolling Thunder. ¿Qué consistió Rolling Thunder según lo que ustedes vieron en los videos que les mandé? ¿Alguien recuerda? Porque de eso hablan en los videos. La operación Rolling Thunder fue el intento de Estados Unidos por destruir toda la industria de Vietnam del Norte, de manera tal que el Vietcong se quedara sin suministros, ahogar al Vietcong porque ya su aliado del norte no iba a poder proveerlo de armas, de víveres, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso fue un fracaso, esta operación fue un fracaso. Toda la infraestructura que Estados Unidos destruía, los norvietnamitas, la reconstruían rápidamente de noche, volvían a reconstruir todo con una habilidad sorprendente. También durante los bombardeos se escondían en túneles, en alcantarillas, los bombardeos no eran tan efectivos. Por cada dólar, digamos, en infraestructura vietnamita que destruía Estados Unidos gastaba $9. Desde todo punto de vista, esta operación fue un fracaso total. Lyndon Johnson, sin embargo, da la orden de que se bombardee Vietnam del Norte desde el 65 y en el 65 también es que se presenta la primera gran operación terrestre de infantería de Estados Unidos en Vietnam del Sur para contrarrestar al Vietcong, que es la batalla del Ia Drang. Sobre todo una guerra de esta naturaleza, ¿no? Una guerra en eh, la que no había ninguna forma de que, por más que se emplearan las mejores armas, no había forma alguna de vencer a un enemigo sin cara. Es que esa es la cuestión. Estamos hablando de un enemigo que no tiene cara. Y estamos hablando de unos blancos que no están definidos. Mm, No por destruir algo, entonces se dice que ya se conquistó algo, si es que ni siquiera sabe que es ese algo que se va a destruir. Y en efecto, muchos enloquecieron en la selva. Hubo una cantidad de soldados norteamericanos que terminaron drogadictos por ese estrés que les ocasionó el hecho de estar metidos en la selva tanto tiempo y también el estrés postraumático, ¿no?, que eso generó. Una cantidad de gente que llegó a Estados Unidos en unas condiciones, que regresó a Estados Unidos después de la guerra en unas condiciones deplorables. Y hay que ver, es que la cantidad de hombres y mujeres que
de Estados Unidos que participaron en Vietnam fue enorme. Estamos hablando que alrededor de 2.700.000 personas, 2.700.000 ciudadanos estadounidenses participaron en Vietnam, haciendo su servicio, prestando servicio y regresaban, ¿sí? El año en el que más tropa estadounidense hubo en Vietnam fue el 68. En el 68 hubo 536.000 combatientes estadounidenses en Vietnam. Ese fue el año del tope, pues, de combatientes que hubo alguna vez en Vietnam. Pero en total, sumando todos los años, los que iban y venían, los muertos, etcétera, etcétera, hombres, mujeres también, en total fueron 2.700.000 personas, 2.700.000 estadounidenses que participaron en esta guerra. Uh, que al final no rindió ningún provecho. Y profe, no solamente estadounidense, sino mucho también hispanoamericano también fue para allá regalado. Regalado para que después le dieran la ciudadanía Ajá, así estadounidense. hizo mi padrino. Sí, y Ujú. al final le cumplieron o no. Sí, sí, inclusive creo que él fue herido en combate y tiene su pensión por la Corazón Púrpura. Corazón púrpura. Ah, y bueno, y también mencionar que los Estados Unidos pretendía ganar la guerra era por bombardeos y por bajas, más no por captura de territorio. Exactamente, es que esa es la Y historia, ¿no? Se gana por bajas y es que y ahora vamos a estudiar no, y ninguna eso guerra que se gana está, por bajas. no, es decir, hay una cuestión que dentro del campo de batalla se conoce como lo táctico, pero lo táctico no es sinónimo de lo estratégico, y eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Qué diferencia entre lo táctico y lo estratégico? Entre una victoria táctica y una victoria estratégica. Sí, David Santiago. La parte táctica se refiere más hacia el control de cada compañía. La parte estratégica ya habla de manejar lo que vienen siendo divisiones, un gran tamaño de fuerzas. Una estrategia no puede ser tan flexible, mientras que una táctica, es más, la táctica tiene que ser flexible porque es Ujú. las tropas las que se tienen que adaptar al terreno y a la situación. Me contaba mi padrino que una de las cosas que sucedía, que también fue como, pues según él, una de las cuestiones de por qué los soldados se tenían estos comportamientos y podían llegar hasta enloquecerse por el desorden de estrés postraumático que generaban, era también la impotencia. Porque muchas veces ellos decían, listo, se organizaban, el comandante o el teniente o el capitán, los jefes de compañía se organizaban y buscaban capturar territorio, buscaban asegurar la zona y encontrar un plan para acomodarse. Mientras que desde el alto mando la estrategia era, no, ustedes bombardean, matan gente allá y se van. Mm. Entonces esa era la impotencia y encima que muchas veces no era bien la inteligencia, entonces terminaban con civiles entre el medio Sí, y era una indisciplina encima también desde las tropas, desde que Estados Unidos tampoco dejó que Vietnam del Sur se defendiera por sí mismo, sino dijo, no, yo lo hago por usted y punto. La verdad es que hubo más muertos del ejército de Vietnam del Sur que del ejército de Estados Sí, Unidos. no, sí, sí, pero por ejemplo, las operaciones eran conducidas por Estados Unidos y era lo que diga Estados Unidos y punto, Ah, por más de sí, que los sí, sí. vietnamitas dijeran no, Y estratégicamente no puede ser así. eso desmoralizó mucho al ejército de Vietnam del Sur. Y ellos no querían, de verdad. Desde el principio, Vietnam del Sur no tuvo muchas ganas de meterse en esta guerra. A los pocos años, Estados Unidos tampoco. A los pocos años, los soldados norteamericanos apostados en Vietnam ya querían, lo único que pensaban era en cómo sobrevivir acá y cómo regresar lo más pronto posible a casa. Y ahora que usted habla, por ejemplo, de los civiles que perecieron en este conflicto, que fueron 2 millones, con cada civil que moría se estaba alimentando al Vietcong. Es decir, sí, vamos a combatir al Vietcong, vamos a ocasionar bajas, pero todos los daños colaterales que Estados Unidos ocasionó en Vietnam hicieron que el Vietcong tuviera una fuente inagotable de reclutamiento. Alejandro. Sí, pero bueno, era para hablar de la diferencia entre la estrategia y la táctica, y como decía Santiago, digamos que la estrategia es la idea macro, el plan más general, mientras que en la táctica son esas pequeñas
¿cómo decirlo? Mini acciones o mini objetivos que van a complementar la Claro, estrategia. Entonces, no claro, sé si la estrategia es tomarse un aeródromo porque es importante para desde exacto. ahí desplegar operaciones o capturar alguna carretera o algún pueblo. Entonces, bueno, digamos el aeropuerto, lo principal. Entonces, una de las tácticas es conseguir parte alta si es que hay alguna montaña. Lo otro es el pueblo, si hay algún pueblo cerca, rutas de acceso, asegurar esas rutas de acceso. Entonces no es solo llegar al aeródromo, sino los objetivos que hay alrededor de la logística militar para que se pueda cumplir con la cabalidad con el movimiento de hombres, movimiento de tropas. A mí lo que decía Santiago es que muchos hombres rotaban relativamente rápido a las personas en el frente. Entonces eran personas con un entrenamiento, bueno, soldados con un entrenamiento relativamente bajo, que iban un par de meses y luego los relegaban, es decir, lo que aprendían en unos meses, cuando ya estaban, por decirlo, maduros para el campo de batalla, eran retirados del campo y Sí, llegaban otras eso pasó en personas Vietnam, sí, extremadamente claro. jóvenes a aprender Sí, nuevamente. sí. Entonces, para hacer un poco la analogía con el fútbol, es cuando un equipo de alta jerarquía cree que va a enfrentar a un rival de bajo nivel y no lleva la plantilla de estrellas, sino decide meter a los jóvenes, al suplente, a ver este hombre que Sí. tal juega, y resulta que en una de esas, bueno, lo que siempre ocurre, ¿no? Que David derrota a Goliat porque lo subestima, ¿no? Y no sabe emplear bien los recursos y cree que si utiliza lo mejor de sí, lo mejor de sus hombres, estaría desgastando innecesariamente, cosa que es subestimar al oponente. Ujú. Pues usted habló muy bien, claro, por supuesto, de lo táctico. Lo que usted acabó de decir fue lo que empezó a ocurrir en Vietnam con la tropa estadounidense a partir de 1967. En 1967, ahora vamos a ver, se llevaron a cabo todos estos relevos, la gente experimentada sale, se pensaba que ya la guerra estaba ganada, entonces vamos a darle experiencia de combate a los jóvenes. Bueno, esto fue un craso error. Los relevos empezaron a producirse cada 6 meses cuando lo conveniente es que se produzcan cada 10 o más. Hablando de lo táctico, Alejandro acaba de darnos una aclaración, una precisión absoluta con respecto al ámbito táctico. Es decir, mm, cómo vamos a lograr objetivos en el corto plazo, causando el mayor número de bajas dentro de las filas del enemigo. Pero lo estratégico tiene que ver con el largo plazo. Lo estratégico tiene que ver con el largo plazo. ¿Cómo esta operación va a rendir los suficientes frutos para que la guerra sea ganada y después se conquiste la paz? Muchas veces varias operaciones tácticas van en contravía con lo estratégico, por más de que sean operaciones militares exitosas, geniales, fabulosas, ¿sí? Puede que vayan en contra con los objetivos a largo plazo. ¿M? Vamos al 67 y vamos a estudiar esto que nos comentaba Alejandro, que resultó siendo también un error calamitoso cometido por Estados Unidos, relevar los mandos. En el 67 ya era mucho el territorio de Vietnam del Sur que Estados Unidos le había arrebatado al Vietcong. Entonces los estadounidenses dijeron, esto es papita para el loro, ¿no? Esto está muy fácil. Vamos a darle experiencia militar a unos novatos para que se entrenen en guerras de guerrillas, sobre todo que es muy importante tener entrenamiento, un entrenamiento de esta naturaleza porque la guerra comunista es esta, la guerra que nos plantea el comunismo es esta. Tenemos que estar todos entrenados ante ante esta guerra irregular, ¿sí? Tenemos todos que estar entrenados, preparados para enfrentar una guerra de guerrillas. Esto fue un error fatal porque resulta que llegaron nuevos mandos que estaban totalmente desorientados, que incluso precisamente por no conocer el terreno ocasionaron la muerte de muchos de sus hombres por las emboscadas tendidas por el Vietcong. Llevaron a las emboscadas, llevaron a las muertes de muchos de sus hombres por el desconocimiento del terreno.
¿Qué pasó aquí? Y además de eso, pues que por la poca experiencia de los novatos que llegan en el 67, se presentaron muchos casos de fuego amigo. ¿Qué es lo que es el fuego amigo? Saben ustedes muy bien qué es lo que es el fuego amigo, ¿no? Sí, que un Sí, soldado, Dar que bombas de se, napalm a tus propias unidades. no exactamente. solamente bombas de napalm, también bombardeos aéreos, tiroteos Tiroteo sobre todo. entre Claro. mismas compañías, entre mismos pelotones se tirotean entre ellos porque no veían más allá del monte. Ajá. Y Y, encima y el otro error, profe, el otro error fue enviar a las malas a la gente. Enviar a las malas a la gente fue, lo reclutamos y punto, se apaga Vietnam, a las malas. yo, yo pensaría que ese error se cometió un poco después, porque es que en el 67 la moral estaba alta, la moral entre la Ah, sí, tropa claro, norteamericana pero, o estaba sea, muy alta. bueno, es que hay veces tocar la moral, por ejemplo, uno de los comandantes de la batalla de Drang, que fue Sí, el entonces coronel Moore, hoy en día, pues, que en paz descanse, general Moore. El hombre ganó con el primer batallón de la séptima caballería y tan pronto ganó, fue ascendido, él era teniente coronel, fue ascendido a coronel y lo mandaron al Pentágono y el pío fue quedarse en un puesto de comando para directamente en Vietnam coordinar la estrategia y lo mandaron fue al Pentágono. y lo mandan al Entonces, bueno, Pentágono, pero que él quería seguir en Vietnam, ¿o no? sí, él quería, o sea, no más que quisiera, sino él decía, era mejor que buenos comandantes como los que ganamos en Ia Drang, pues se queden Ah, acá claro, a sí, seguir sí, sí, comandando las sí, demás sí. ofensivas Y lo relevaron. porque nada hacemos, Ah, decía ah, él. claro, claro. Westmoreland lo mandó para otro lado. Sí, Westmoreland, que fue el general que dirigió todas las operaciones en Vietnam. Y encima Mm, que los comandantes de tipo de él eran la mayoría veteranos de Corea, y los ujú, oficiales, bueno, los sargentos mayores que cada de esos comandantes tenían, cada coronel o mayor tenían de esos batallones, eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de ya. Corea también. A Y propósito, los soldados coreanos que llegaron a apoyar a Estados Unidos en Vietnam eran también veteranos de la guerra de Corea, ¿no? Y se ganaron allá, se granjearon un prestigio tremendo los surcoreanos en Vietnam. Dragones Por, Azules. sí, 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 exacto. Y la compañía de los Tigres también de Corea del Sur. Fuego amigo también, ¿no? Lo que veníamos contando, pero también empiezan a enrarecerse las cosas porque los soldados que ya habían estado un buen tiempo en Vietnam, resulta que ahora eran comandados por novatos. En algunas ocasiones lo que ocurría era que los mismos soldados decían, "No, este tipo nos va a llevar a la muerte", y lo mataban. Mataban a sus propios comandantes. Eso también ocurrió en Vietnam. Y después, pues, no, que murió en combate. Bueno, eran finalmente los soldados los que planeaban el asesinato de su comandante. Es decir, aquí empezó a torcerse la cuestión. En el 67 y sobre todo en 1968, y aquí volvemos a hablar de nuevo de lo táctico y lo estratégico. La ofensiva del Tet. 1968, estamos hablando del año en el que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de tropa en Vietnam, 536.000 almas dispuestas a combatir en Vietnam. Ese mismo año se produce la ofensiva comunista planeada por el Vietcong y por Vietnam del Norte, con todo el apoyo, por supuesto, tras bambalinas de China y de la Unión Soviética, la ofensiva del TED que fue comandada precisamente por este general que yo les hablaba, el general Giap. Lo voy a escribir acá. ¿En qué consistía esta ofensiva? Aquí me imagino que están ya muy informados algunos. David Santiago, cuéntenos en qué consistió la ofensiva del TED. Atacar cuando supuestamente era el año nuevo de ellos, que Estados Ajá. Unidos pensó que no iba a atacar porque era un día sagrado y se relajaron. Y además atacaron blancos que Estados Y Unidos nunca atacaron al mismo tiempo pensó. blancos estratégicos junto con el Vietcong y con el NBA, con el ejército de Vietnam del Norte. O sea, y al mismo tiempo hicieron
zonas de distracción para que en ciertas zonas de gran conflagración de rebeldes se enfocaran y en realidad por debajo de cuerda y infiltrándose entre los caseríos y la misma gente, coordinaron un ataque para un solo día entre todo Vietnam del Sur. Claro, y lo que dice David Santiago aquí también resultó siendo clave. Es decir, Estados Unidos estaba pertrechado en algunas bases que pensaban que iban a ser atacadas, y resulta que no, que los blancos fueron pueblos y ciudades, tomarse ciudades, saquear pueblos, saquear ciudades que no estaban bajo la égida norteamericana en ese momento, de manera tal que el Vietcong logró avanzar mucho. Sin embargo, cuando Estados Unidos reacciona con sus aliados y con el ejército de Vietnam del Sur, logran repeler con cierta facilidad a los guerrilleros del Vietcong y a los militares de Vietnam del Norte, el ejército norvietnamita, y causan un mayor número de bajas dentro de las filas enemigas. En otras palabras, desde un punto de vista táctico, la contraofensiva del TET, es decir, la respuesta estadounidense, fue un éxito. Dieron de baja cualquier cantidad de enemigos. Pero aquí en Estados Unidos empieza a perder la guerra, y la guerra mediática. De hecho, Estados Unidos pierde la guerra es por el hecho de que en ese año hay una cantidad de prensa occidental transmitiendo día a día lo que está ocurriendo en la guerra. Y en el 67, como los norteamericanos se sentían tan confiados, sentían que estaban a un paso de ganar la guerra, y eso se lo habían transmitido al público norteamericano. Es decir, el ejército, los altos mandos del ejército le han transmitido esa confianza al público norteamericano. Los políticos también le han transmitido esa confianza al público norteamericano. Cuando el público norteamericano ve un año después, 1968, esas imágenes de la ofensiva del TET, se dan cuenta de que Estados Unidos está lejos de ganar la guerra, que el enemigo todavía tiene una capacidad muy amplia de respuesta, que la moral del enemigo está muy alta. Y se dan cuenta entonces, además, que ese año de 1968 se pide más tropa y llega más tropa y llegan a estar, como les decía, ese es el año en el que más tropa tiene Estados Unidos en Vietnam. Pues todo el mundo se convence en Estados Unidos de que la cuestión se volvió un caos total en Vietnam, y de que esa guerra no los va a conducir a ninguna parte. Eso era lo que quería causar el Vietcong y Vietnam del Norte. Esa sensación dentro del público norteamericano, para que el público norteamericano ahora presionara aún más a la tropa estadounidense que el mismo Vietcong. En otras palabras, la guerra mediática, la guerra de las imágenes, la gana Vietnam del Norte, la gana el Vietcong. Porque logran combinar tácticas regulares con tácticas irregulares, tácticas convencionales con tácticas no convencionales de guerra, y además de eso, diplomacia y comunicación. Todos los elementos al servicio de la guerra. Y aquí entonces Estados Unidos empieza a palidecer. Desde 1968 hasta 1975 todo fue un barullo absoluto. Eso fue algo que también predijo en su momento Franco. Con cada baja que el Vietcong le produzca al ejército norteamericano, la presión va a aumentar, la presión va a aumentar. Los mismos soldados norteamericanos van a negarse a combatir, no van a entender por qué están metidos en semejante caos. Y ahí entonces sí empieza lo que nos contaba David Santiago. Baja la moral en la tropa norteamericana, algunos ya no quieren combatir, algunos ya no quieren ir a Vietnam, algunos van obligados a Vietnam, pero todo eso a partir del 68 con la ofensiva del TET. La derrota mediática que tienen
a pesar de esa gran victoria táctica que representó para Estados Unidos la contraofensiva del TET. Ganan en lo táctico, pero pierden contundentemente en lo estratégico. Pierden contundentemente en lo estratégico. Ya sabe el público norteamericano que las tropas estadounidenses no están cerca de la victoria como decían, no, están muy lejos de conseguir una victoria, y el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte, que tienen todo tan claro, están dispuestos a sacrificar mucha más sangre que los norteamericanos y sus aliados. Y es en ese contexto de la ofensiva del TET, en esos años, que se produce la conocida, la muy famosa masacre de My Lai, que fue eh, fue un episodio en el que la tropa norteamericana asesinó a sangre fría a más de 500 campesinos inocentes pensando que estaban vinculados al Vietcong. Pues que matan no solamente hombres, sino también mujeres, niños. Estas imágenes también llegan a Estados Unidos, y ahí crece la presión. Estados Unidos están pensando todos, estamos matando inocentes en Vietnam. No solamente estamos lejos de ganar esta guerra, sino que estamos haciendo sufrir a gente que supuestamente íbamos a defender a los civiles del Vietnam, de Vietnam del Sur, ¿sí? Y resulta que lo estamos masacrando. Claro, de nuevo, dentro del mismo Vietnam del Sur es que empieza a crecer la base social que le da ese respaldo tan grande al Vietcong. Es decir, claro, la división entre los dos Vietnams, el paralelo 17, pero es que en el sur de Vietnam ya había mucho comunista que apoyó desde el inicio de la guerra al Vietcong, y muchos de los integrantes del Vietcong pues no provenían del norte, sino que eran vietnamitas del sur. Todo esto condujo a los acuerdos de París, 1973. Nixon llega al poder en 1969, y lo primero que empieza a hacer es ver de qué forma honorable Estados Unidos se puede empezar a retirar sin que parezca que están huyendo. Y es Nixon el que saca a Estados Unidos de Vietnam. Se sientan a hablar en París con Ho Chi Minh. Se estipula como tal, se acuerda la retirada de la tropa norteamericana. Ya para el año 73, por ejemplo, son más los coreanos del sur los que están combatiendo en Vietnam que los mismos norteamericanos. Esto está perdido, hay que hacer lo posible por salir lo más pronto posible. La retirada completa de Estados Unidos se produce en el 75, también de una forma caótica, con el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte asediando Saigón, la capital de Vietnam del Sur, que después van a rebautizar con el nombre de Ho Chi Minh City, ¿no? La ciudad de Ho Chi Minh. Esto fue todo un caos, la salida de Estados Unidos, del personal diplomático de la embajada de Saigón, algunas familias de Vietnam del Sur también que huyeron despavoridas ante la avanzada comunista. Esta fue la imagen de verdad de la derrota de la potencia, y la imagen de que con mucho ingenio, de que con mucha paciencia, con mucha perseverancia, si se sacrifica absolutamente todo, se puede vencer hasta la potencia más poderosa. Aspectos de la guerra que vale la pena relatar. La ruta Ho Chi Minh. Esta fue una ruta subterránea compuesta principalmente de túneles, puentes. Hay que ver lo valientes que fueron los combatientes vietnamitas a la hora de meterse en estos túneles sin sufrir ningún tipo
de claustrofobia, porque es que eso es lo que pueden producir esos túneles, estar metidos ahí durante tantas horas, moviéndose constantemente en un espacio tan reducido y tan repleto de gente, puede producir claustrofobia cuando muchos hippies en Europa y cuando muchos grupos de jóvenes de izquierda quisieron participar directamente en la guerra de Vietnam y apoyar al Vietcong, fueron a la embajada de Vietnam del norte, al consulado de Vietnam del norte en París, diciendo, no, mándenos a la guerra, mándenos a la guerra. Allá les decían, mire, ¿sabe qué? Todo lo que tenga de plata, dénoslo, dennos toda la plata que tengan, pero a ustedes no los vamos a enviar a la guerra porque no van a sobrevivir un día. No van a sobrevivir un día, ¿por qué? Porque ustedes no se van a poder meter en esos túneles, no caben en esos túneles. ¿Mm? Y si caben, les va a dar claustrofobia. Claro. Hoy, por ejemplo, en Camboya, en Laos y en Vietnam también, muchos de esos túneles son atracciones turísticas. Para un occidental meterse ahí representa un reto, ¿sí? Y a muchos que van allá les genera, precisamente esos túneles les generan claustrofobia. Por más bajito que sea. Por más bajito que uno sea, sí. Sí, por más que 1,70, porque me contaba Sí. otro, pues un amigo de mi tío que pues, cuando vino acá vino con amigos, que bueno, mi tío no es tan alto, mi tío mide 1,60 y algo, y el Ujú. amigo medía 1,63, y que él él sí fue de infantería, y pues le tocó limpiar túneles de ratones, como dirían ellos, y que no cabía, no Sí, ocupó, no no ocupó, ocupo. y para nosotros Occidente, pues 1,60 y punta es bajito, y comparación de Estados Unidos, que la media es 1,75 y son bien altísimos. Claro, claro, no, sí. Es decir, la determinación, ¿no? de estos vietnamitas de verdad, vamos hasta el final, no importa cuántos tengamos que morir y no importa cuánta hambre tengamos que padecer, no importa cuántas horas tengamos que estar metidos en estos túneles atiborrados de gente, estos túneles estrechos. Una locura todo esto, una locura. ¿Iba a decir algo más, David Santiago? ¿No? Que cuando se cree en la causa, cualquier cosa es posible. Mm, mm, La moral alta. exacto. Sobre todo que siempre estuvo muy alta, ¿no? Siempre estuvo muy alta y la moral estadounidense empezó a decaer relativamente rápido. Es decir, tuvieron la moral alta los estadounidenses solamente del 65 al 67 o del 65 al 68. Alejandro. Sí, profe, continuando con lo de la moral, pues el tema es que para Vietnam del Sur era pues nada por perder y todo por ganar. Vietnam del Norte. Sí, porque si uno lo analiza, ellos buscaban ya su independencia, se pelearon con los japoneses, los franceses, ahora los estadounidenses, entonces y aparte el índice de la libertad, de que querían su país libre, mientras los estadounidenses estaban ahí como, ¿y por qué estoy aquí metido? ¿No? Esta no es mi tierra, estas no son mis costumbres, las personas que veo no son como yo, no tienen las mismas costumbres, no se bañan, entonces no hay como esa identidad diferente que sí hubo en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron a Francia. Sí veían, por decirlo, o sea, personas blancas con sus costumbres, con un dialecto, digamos, familiar, Sí. ese recibimiento, ese apoyo diferente pues, de la región por todas esas cuestiones. Y obviamente cuando uno no tiene nada por perder, pero tiene la gloria todo por delante, pues más da. O sea, hay que hacer el sacrificio porque en el peor de los casos, es decir, lo que decía Ho Chi Minh, puedo perder una batalla, pero es que en Estados Unidos van a ver esas imágenes, el tema de, al final creo que terminaron, pero murieron más vietnamitas, 58,000 estadounidenses, como él dijo, que por cada 10 hombres que nos bajen, nosotros vamos a bajar un estadounidense, pero eso Sí. es más impacto para los estadounidenses para nosotros, porque lo que decía el profe, cuando me bombardean los pueblos, dicen, supuestamente nos vienen a liberar, pero es el barbárico, lo mismo que ocurría en el colonialismo, con Gandhi, ¿no? Que supuestamente los hombres son iguales ante la ley, que son libres, iguales por la misma naturaleza de su dignidad humana, y ellos son los civilizados y vienen y cometen semejantes atrocidades, ¿no? Entonces se preguntan de qué bando voy a estar.
Ujú, ujú. Y que además entonces no solamente eso, no solamente bombardean indiscriminadamente, sino que también la infantería lleva a cabo masacres como la de Milay. Milay es una sola de muchas otras, ¿no? Por supuesto, no hubo nunca ninguna simpatía entre el campesinado de Vietnam y la tropa norteamericana. Los campesinos tenían todas las razones para odiar a los estadounidenses. Y curiosamente, si ustedes ven el video que yo puse en Perdas Culturales, el relato de eh, que estuvo de este, es un poeta norteamericano que estuvo en Vietnam cumpliendo su servicio. Dice, cuando yo llegué a Vietnam, yo pensé que iba a ser recibido con aplausos. Yo pensé que me iban a dar la bienvenida a todos estos campesinos y que me querían porque yo venía a rescatarlos. Pues resulta que no, resulta que después de un tiempo me di cuenta de que Vietnam era todo menos lo que yo me imaginaba y que los campesinos tenían todas las razones para odiarme. Tenían todas las razones para odiarme. Mm. Eh, Miren ustedes que con lo que acaba de decir Alejandro, se cumple otra de las predicciones de Franco. El hecho de luchar hasta el final, precisamente teniendo un ideal que es contrario a todo lo que hasta ese momento representaba lo occidental y lo que representaba Occidente en sus colonias. Es decir, y esto se los comenté también la vez pasada cuando hablaba de Indonesia. Yo decía, yo dije anteriormente las nuevas colonias, no, las antiguas colonias, que ahora son nuevas repúblicas, quieren enterrar por completo su pasado colonial. ¿Qué significa enterrar por completo ese pasado colonial? Olvidarse del liberalismo, olvidarse del capitalismo que tantos tragos amargos les causó. Encontrar en todo caso en otra herramienta occidental, porque es que el comunismo, que el comunismo, el socialismo, todo esto proviene de Occidente también, pero es una gran contra a ese otro proyecto occidental, que es el proyecto liberal, el proyecto capitalista, es la contra de eso. Entonces, afiliarnos a ese otro proyecto de Occidente y construir a partir del comunismo un sentimiento nacional y un sentimiento de unidad. Esto le decía Franco también en su carta a Johnson, y lo voy a leer aquí, pues literalmente, el nacionalismo en los países nuevos se orienta hacia el socialismo o hacia el comunismo también, porque el sistema liberal no les había dejado otro camino. Estos países han sufrido el capitalismo siendo colonias y están dispuestos a pelear hasta el final, hasta las últimas consecuencias, dentro de esa construcción de una identidad nacional. La actitud adecuada, dice Franco, no es hacer la guerra, sino ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político. De otra forma, entablando eh, canales diplomáticos con China y con la Unión Soviética. ¿Mm? Miren lo que le dice también Franco a Johnson cuando le habla de, no, curiosamente Franco no le habla nunca de la Unión Soviética a Johnson, sino de Rusia, siempre escribe Rusia. Es posible encontrar puntos de acuerdo con Rusia y Vietnam frente a China, y eso es preferible a iniciar una guerra que no se puede ganar. Y le dice esto: las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. En otras palabras, le está diciendo, señor, no desconozca la complejidad de la realidad. La realidad no la podemos cambiar. Hay que amoldarnos a lo complejo de la realidad. Y si entendemos un poco la realidad de las cosas, el ser de las cosas, para esto es que es tan importante la filosofía, incluso para cuestiones como estas, el ser de las cosas, la realidad de las cosas. Si la entendemos un poco mejor, si la escudriñamos un poco a fondo, nos daremos cuenta de que el proyecto que Estados Unidos quiere para Vietnam es un proyecto demencial, un proyecto demencial.
Además que como les contaba también en la clase pasada, Franco ya había tenido una gran experiencia en la guerra irregular y al hombre le había tocado combatir guerrillas de la forma más infructuosa en el norte de Marruecos, en el Rif marroquí, la cadena montañosa del Rif. O sea, tenía experiencia y sabía de lo que hablaba. ¿M? Bueno, ¿hasta aquí todo claro o hay alguna pregunta? Bueno, miren ustedes aquí la llamada Ruta Ho Chi Minh, que fue una ruta, de nuevo, una ruta construida por Vietnam del Norte para hacerle llegar comida, víveres, armamento al Vietcong. Mm, Estados Unidos durante la guerra del Vietnam comete otro gran error y es vincular a Camboya y Laos a la guerra, es decir, meterlos también dentro de este conflicto. Y como buena parte de la ruta Ho Chi Minh va por Laos y va por Camboya, a Estados Unidos no se le ocurre una mejor idea sino bombardear Laos y Camboya. Hasta el día de hoy, Laos es el país que más bombardeado ha sido en la historia. El país más bombardeado en la historia ha sido Laos, a razón de 1 tonelada por habitante. Imagínense esa locura, 1 tonelada por habitante. Y en Camboya también la cuestión, hoy vamos a ver eso ahora, los bombardeos estadounidenses fueron lo que provocaron que en Camboya se generara una base social que llevó al poder y que siempre apoyó a los Gémeres Rojos. Si no hubiera Estados Unidos bombardeado tanto Camboya, lo más seguro es que los Gémeres Rojos no hubieran cogido la fuerza que cogieron con las consecuencias catastróficas que eso supuso. Quien, sí, destronó a Corea, destronó exactamente. Eh, Estados Unidos, y eso también, Alejandro en su intervención también me recordó que Estados Unidos tenía ciertos puntos de afinidad con Europa. No sentía esa misma afinidad en Indochina. Y esa es la razón por la cual la península de Indochina, antigua Indochina, es decir, Camboya, Laos, Vietnam, fue bombardeada por Estados Unidos más que la misma Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos lanzó más bombas sobre Indochina que sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial y lanzó más bombas sobre Indochina que en la Guerra de Corea. Aquí tenemos el récord absoluto de bombardeos. Pues al punto de que Laos, de nuevo, Laos, tiene esa proporción de que por cada habitante se lanzó 1 tonelada. Y hay una cantidad de bombas aún en Laos que no han estallado. No han estallado, un peligro, hay una amenaza, hay una bomba. Mm. Todo con el propósito de destruir la ruta Ho Chi Minh, propósito que nunca se cumplió. Más bien, como decían en el video que vimos, lo que se hizo siempre fue golpear un panal de abejas con un palo. ¿M? Y eso no trajo ninguna solución. La ruta Ho Chi Minh. Bueno, agente naranja, otra de las cuestiones que también nos mencionan en los videos. Este agente naranja fue rociado por la Fuerza Aérea Norteamericana para quemar la jungla y abrir caminos dentro de la selva. Pero esto ocasionó un perjuicio muy grande, no solamente a los vietnamitas, a las mujeres embarazadas, miren los niños que nacieron después víctimas de la gente naranja, hay muchos en Vietnam. La Cruz Roja Internacional calcula que alrededor de 1 millón de personas quedaron afectadas por el empleo exagerado de agente naranja por parte de Estados Unidos durante la guerra. Pero no solamente los civiles vietnamitas fueron afectados por el agente naranja, también los mismos soldados norteamericanos cuando regresan a su país y tienen una cantidad de complicaciones de salud por el uso excesivo de este agente naranja. De esto nos hablaron en los videos, ¿no? El agente naranja lo mencionaron, también mencionaron la masacre de My Lai, bueno, etcétera.
Las cuentas finales: en Vietnam mueren 2,5 millones de civiles, 60.000 soldados norteamericanos, 300.000 soldados survietnamitas, alrededor de 1 millón de combatientes entre el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Miren ustedes, 1 millón frente a 60.000 apenas, digamos 360.000 del bando del sur, 360.000 frente a 1 millón. Uno diría, pero pues es que ganaron la guerra de lejos. Resulta que tanto Vietnam del Norte como el Vietcong estaban dispuestos a sacrificar mucho más. Nunca llegaron a un umbral crítico en cuanto a sacrificio de gente. O sea, no importa, vamos a seguir y podemos sacrificar aún muchísimas más almas. En total, mueren casi 4 millones de personas en estos años de guerra, que fueron en total 20, ¿no? Acuérdense que va desde el 55 hasta el 75. Lo que pasa es que Estados Unidos estuvo 10 años de forma intensiva, es decir, es a partir del 65 que empiezan las operaciones militares de gran envergadura en Vietnam. Antes, los 10 años anteriores fueron solamente de apoyo logístico, eh, asesoría militar, etcétera. Solamente hasta el 65 es que los estadounidenses intervienen directamente. El mismo año, el mismo año en el que Estados Unidos se retira de Vietnam, llegan los Khmeres Rojos al poder en Camboya. ¿Qué fue lo que ustedes vieron con respecto a los Khmeres Rojos en los videos en el video que yo les subí a Classroom? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir sobre los Khmeres Rojos? ¿Qué saben ustedes sobre los Khmeres Rojos ahora mismo? ¿Sí vieron el video que colgué en Classroom? Sí, señor. Ok, Pues cuéntanos, María. eran como un grupo que, como tú decías, se fortaleció gracias a los bombardeos estadounidenses, ganando popularidad, y lo que pretendían era como fundar, no me recuerdo la palabra que ellos decían, pero que fuera completamente campesino, o sea, que todo fuera en torno, República Campesina, no estoy muy segura, en torno al agro. Entonces se produjeron asesinatos en masa y decían que en proporción de años y cantidad de muertes era el peor exterminio, por decirlo de alguna forma, de población, dado que ellos mataron a muchísima gente que no les servía por sus ideales. Si la profesión no se acoplaba o no lograban moldearlos a estos nuevos ideales, pues simplemente los iban eliminando. Mataron a profesores, estudiantes, mismos funcionarios del gobierno, porque era para los campesinos. Lo extraño y lo más curioso era que esta gente, o pues principalmente los que lideraban, eran burgueses y habían sido criados o pues se habían formado en creencias de Occidente, y pues era un poco como bizarro ver que estaban exigiendo que fuera una república campesina, pero quienes lideraban eran burgueses que en su vida habían trabajado hacia ese sector. Pues en general era eso. Sí, curioso, y también esto, ahora que tú lo mencionas, los que llevaron a cabo la revolución de octubre en Rusia eran también gente acomodada, nunca proletarios, nunca campesinos, gente que nunca había trabajado y que pensó que sí, que de revolucionarios podían vivir siempre. Saben que la revolución les iba a dar de comer siempre. Y algo similar ocurre con Pol Pot, que como bien decía María Camila, se educó en Francia, pertenecía a una familia acomodada de Phnom Penh, la capital de Camboya. Y lo mismo sus secuaces, lo mismo los secuaces de Pol Pot, cuyo nombre real era Salazar, ¿no? Pol Pot, Salazar, lo escribo aquí. Como nos dice Camila muy bien, lideró un grupo que va a exterminar casi a un cuarto de la población, más de un cuarto de la población camboyana. Más de un 25% de la población va a ser exterminada, alrededor de 3 millones de personas. 3 millones de personas que no cabían en el paraíso comunista campesino que los Khmeres Rojos querían establecer. Se exterminaron a las prostitutas, los mendigos que pedían dinero en la calle, los enfermos, los intelectuales, los profesores, como nos decían al principio del video, todos aquellos que tenían gafas,
¿no? Usted no sirve para trabajar en el campo, no tiene callos en las manos, vamos a exterminarlo. Durante mucho tiempo, Indochina fue una región bastante agitada, caótica, en guerra. Camboya logra pertrecharse durante muchos años y estar al abrigo, estar, digamos, al margen de todo lo que está ocurriendo en el resto de la antigua Indochina. Justo cuando se acaba la guerra en Vietnam, justo cuando en Vietnam hay paz, por más de que sea una paz que no nos guste mucho, una paz comunista, justo en 1975 empieza la guerra en Camboya, y no es que empiece la guerra, sino que los Khmeres Rojos, después de varios años de guerra civil, logran hacerse con el poder en Camboya, y cuando la gente pensó, ahora que los Khmeres Rojos llegaron al poder, vamos a tener paz, vamos a tener estabilidad, no pueden estar más equivocados. El conflicto en Camboya se recrudece y es de 1975 a 1979 que se produce toda esta masacre, todo este genocidio demencial. ¿Cómo llegaron los Khmeres Rojos al poder? Como les venía contando, los Khmeres Rojos contaban con una base social campesina que había perdido su propiedad con los bombardeos norteamericanos cuando Estados Unidos quería destruir la ruta Ho Chi Minh que pasaba por Camboya. Muchos campesinos pierden su propiedad, el resentimiento se apodera de ellos y ven en los Khmeres Rojos esa forma de desfogar ese resentimiento ante el burgués, ¿no? El burgués es ahora el que tiene que padecer tanto como yo, va a ser el chivo expiatorio, y por lo tanto vamos a darle todo nuestro apoyo a los Khmeres Rojos. Pero además de eso, hubo otros factores que favorecieron la llegada de los Khmeres Rojos al poder. 1970, vayámonos un poco atrás en la línea del tiempo, porque los Khmeres Rojos llegan en el 75, el mismo año en el que la guerra de Vietnam llega a su fin. Vamos a retroceder 5 años en la historia de Camboya, 1970. Hasta 1970, Camboya era una monarquía gobernada por el príncipe Sihanouk. Voy a escribirlos aquí. Príncipe Sihanouk. El príncipe Sihanouk al principio veía con cierta admiración a Occidente y al representante de Occidente más cercano en ese entonces, que era Estados Unidos. Pero cambia de opinión en el momento en el que Estados Unidos bombardea Camboya. Cuando Estados Unidos comienza a bombardear Camboya, el príncipe Sihanouk va a buscar apoyo, se va a alinear, se va a afiliar con los soviéticos y se va a afiliar con los chinos. Le da la espalda a Estados Unidos. El príncipe Sihanouk le da por completo la espalda a Estados Unidos. Estados Unidos ve esto con mucha preocupación y en 1970 apoya un golpe de Estado en Camboya, de manera tal que uno de los generales del ejército camboyano, Lon Nol, va a llegar al poder apoyado por Estados Unidos. Pero este Lon Nol fue un tipo tan incompetente y tan corrupto como el mismo Diem en Vietnam del que hablábamos antes. Lon Nol va a recibir mucho apoyo militar por parte de Estados Unidos, pero este tipo se lo va a vender a los Khmeres, se lo va a vender a los Khmeres Rojos. O sea, todas esas armas que Estados Unidos le da a Camboya terminan en manos de los Khmeres Rojos. En ese momento, ¿cuál era la situación de los Khmeres Rojos? 1970, digamos, con el príncipe Sihanouk en el poder. Resulta que tenemos un príncipe que puede que admire a Occidente, pero es un príncipe de izquierda, y es un príncipe que después entonces va a buscar con decisión el apoyo de la Unión Soviética y de China. Es de izquierda, un monarca de izquierda, una cosa bastante curiosa en todo caso, raro, cosa bastante rara. Como el príncipe es de izquierda y como los Khmeres Rojos también son de izquierda,
¿Qué tienen que hacer los gemelos rojos para poder criticar y para poder poner en jaque a la monarquía? Pues tienen que irse al extremo de la izquierda y decir una y otra vez que el príncipe Sihanouk no es lo suficientemente de izquierda, no es lo suficientemente fiel al credo comunista. Bueno, el príncipe Sihanouk logra repeler a los gemelos rojos, logra mantenerlos aislados en el monte, y es en el monte donde los gemelos rojos van a radicalizarse, pero siempre los pudo mantener a raya, siempre los pudo mantener a raya el príncipe Sihanouk, siempre los pudo mantener a raya el príncipe Sihanouk. Santiago, ¿sí me está poniendo atención? Sí, profe, de hecho Ya. estaba hablando sobre ese episodio con mi mamá de una película que hay en el que relata Ah, unos sí, niños. entonces, exactamente, es una película en Netflix que les recomiendo de una vez antes de que se me olvide. De First They niños. Killed My Father. First They Killed My Father. Sobre esa Sobre el genocidio camboyano. estudio camboyano. Entonces le estaba comentando a mi mamá, como tengo a ver, los altavoces encendidos, me estaba preguntando sobre eso, sobre los niños, que cómo la travesía que ellos tienen que evitar los campos de minas antipersonas que están ahí y que asesinan a todas las personas en su paso, de cómo solo ellos sobreviven, de cómo tienen que comer culebras, sobre esas cositas. Esa película es muy Sí, interesante. es una película que les recomiendo a todos. Está en Netflix. Bueno, entonces, pero todavía no hemos llegado como tal a la llegada, o sea, vamos a ver cómo fue paso a paso la llegada de los gemelos rojos al poder. Príncipe Sihanouk los tiene a raya y logra desplazarlos hacia el campo en un estado que es muy poco urbanizado, es decir, es campo realmente. La única gran ciudad que hay en Camboya es Phnom Penh. El príncipe Sihanouk, de nuevo, logra tener cierto éxito a la hora de contener a los gemelos rojos. Pero los gemelos rojos van aumentando su apoyo entre los campesinos. Cuando el príncipe Sihanouk se va a asociar con los soviéticos y con los chinos, es que Estados Unidos va a propiciar ese golpe de Estado que va a llevar al honor al poder. Es decir, ese fue el gran error que comete Sihanouk, buscar otros aliados y unos aliados rivales de Estados Unidos, y pierde el poder, se tiene que exiliar en China, el príncipe Sihanouk. Y aquí es donde se entiende ya la última estocada que favoreció la subida de los gemelos rojos al poder. Y esa estocada la va a efectuar Sihanouk. Sihanouk desde China, muy resentido con los NOL y muy resentido con Estados Unidos, porque finalmente fueron ellos los que le quitaron el poder, va a decir, va a decirle a su pueblo, un pueblo que lo quería, no podemos negar que tenía un gran apoyo popular Sihanouk, va a decirle a su pueblo, señores, lo que hay que hacer ahora es unirse a las filas de los gemelos rojos. Es decir, un voltearepas también, Sihanouk, porque si antes combatía a los gemelos rojos, ahora resulta que no, ahora son aliados con tal de vengarse, con tal de hacerle pasar un mal trago a los NOL y a Estados Unidos, pero principalmente a los NOL, es capaz de decir que no, que ahora hay que apoyar, todos tienen que apoyar a aquellos que alguna vez pusieron en jaque la institucionalidad del Estado camboyano, que fueron los gemelos rojos. ¿Sí queda claro esto? Y aquí es entonces, digamos, este es el segundo gran factor por el cual se puede entender cómo fue que los gemelos rojos logran este auge tan extraordinario y cómo logran entonces tomarse el poder con mucha rapidez y cogiendo a todo el mundo por sorpresa en el 75. El 75 llegan a la capital, a Phnom Penh, todo el mundo está con los pantalones abajo y todos esos que no se esperaban no esperaban ese avance tan rápido de los gemelos rojos o del gemer rojo, pues terminan, como vemos en la película de la que hablaba Santiago, terminan en campos de concentración, terminan desplazados hacia el campo,
Muchos mueren de hambre, muchos mueren por trabajos, por cansancio, trabajos forzados. Se instaura la demencia, una demencia que incluso va a distorsionar el tiempo. Recuerden ustedes en el video que hablaban de cómo era la nueva concepción del tiempo en esa Camboya del 75 al 79 gobernada por los Khmeres rojos. Mm. Ya la semana no tenía 7 días, ahora la semana tiene 10 días, se trabaja 9 días, el 10.º día es supuestamente de descanso, pero era un día de eh, predicación del manual comunista, un día dedicado a la ideología comunista, un día dedicado al lavado de cerebros. O sea que no se descansaba realmente ningún día. O sea, algo así de verdad es... Esto que ocurrió en Camboya es desde todo punto de vista algo extremo, extremo. Tan extremo que hizo que Vietnam se convirtiera de nuevo en un protagonista y que tuviera que participar en otro evento bélico a pesar de lo debilitado que estaba después de haber sufrido el embate estadounidense. ¿Por qué? Tal vez David Santiago nos puede explicar por qué se produjo ese enfrentamiento entre Vietnam y Camboya, si finalmente los dos eran estados comunistas. Ana María, ¿me ibas a preguntar algo? Acabo de ver tu mano levantada. No, no, profe, creo que se me había quedado levantada O- de la anterior intervención, pero no, qué pena. ok, ok. ¿Alguien sabe, de pronto David Santiago nos puede aclarar por qué dos estados comunistas se van a las manos en el 79? De hecho, es en diciembre del 78 que Vietnam empieza la invasión a gran escala de Camboya. Sí, Por rivalidades entre pues, los países, porque mientras que a Camboya lo estaba apoyando China, Vietnam lo mantenía apoyando a la Unión Soviética. También fue esta guerra fría que hubo exacto, entre la Unión Soviética y Mao, sobre todo, exacto. más que China, Mao. Eso tiene mucho que ver, pero también ahora vamos a ver por qué se produjo esa ruptura entre Vietnam y China, si finalmente China fue uno de los principales aliados de Vietnam durante la guerra contra Estados Unidos. Y por qué entonces ahora resulta que no son amigos, ahora resulta que son adversarios. Vamos a ver eso paso a paso. Y en efecto, mucho de lo que explica el conflicto, la guerra entre Vietnam y Camboya es la ruptura sino-soviética. Ahora cada potencia comunista tiene diferentes aliados y esos aliados entonces también se enfrentan entre sí. Sin embargo, también hay otro elemento aquí esencial a la hora de comprender el conflicto entre Vietnam y Camboya, y es el hecho de que los Khmeres rojos eran unos paranoicos que pensaban que Vietnam, después de haber ganado la guerra en el 75, se iba a devorar toda la península de Indochina, que iban a crear una confederación indochina y les tenían pánico a los vietnamitas, los camboyanos. Decían, Vietnam ahora nos va a engullir. ¿M? No podemos confiar en los vietnamitas. Hay que hacer todo lo posible por frenar a Vietnam, pero esto desde una perspectiva paranoica. Es decir, era un enfermo mental, Pol Pot, era un enfermo mental. Y dio pie, las acciones del Khmer Rojo dieron pie para la peor pesadilla de los Khmeres Rojos. Es decir, se hubieran quedado quietos, no hubieran protagonizado todos estos actos de violencia contra Vietnam, probablemente Vietnam no hubiera reaccionado de la forma en la que los camboyanos esperaban, o que en la que los Khmeres Rojos esperaban, ¿m? Sino que ellos mismos, los Khmeres Rojos, atizaron el fuego e hicieron que Vietnam reaccionara de la forma en la que ellos temían. ¿Qué ocurre? Durante la guerra del Vietnam, Pol Pot y sus hombres apoyaron siempre al Vietcong, apoyaron siempre a los comunistas vietnamitas. Muchos camboyanos van a participar en la guerra, muchos camboyanos que luego conformarán el Khmer Rojo, van a ser entrenados por los vietnamitas.
Pol Pot, en su paranoia, ve en estos camboyanos entrenados por los vietnamitas una quinta columna de Vietnam y dice, a todos estos hay que purgarlos, a todos estos hay que asesinarlos porque fueron entrenados por los vietnamitas y resulta que no, que son unos aliados, unos agentes de Vietnam, unos agentes, hay que matarlos. Y no solamente hay que matarlos, sino que también hay que producir ciertas escaramuzas, algunas escaramuzas en la frontera con Vietnam y mostrarle los dientes a los vietnamitas y decirles, ustedes... ustedes aquí no tienen nada que hacer, puede que seamos comunistas los dos, pero nosotros queremos implantar el comunismo en nuestro estilo, en nuestro estilo. No queremos seguir ninguna directriz de Vietnam. Mataron muchos civiles vietnamitas, los Khmeres rojos, protagonizaron como les contaba, muchas escaramuzas fronterizas. Y Vietnam ya llega a un punto en el que dice esto es insostenible, vamos a intervenir en Camboya con el propósito de derribar a los Khmeres y de instaurar otro régimen comunista más afín a nosotros vietnamitas. Y esto es lo que decide hacer Vietnam en 1978. Diciembre de 1978, Vietnam pone 250.000 hombres en Camboya. No van a salir sino hasta el 89. Se van a quedar los vietnamitas en Camboya hasta el 89, prácticamente gobernando Camboya hasta el 89 y por supuesto haciendo que los Khmeres rojos cayeran en poco tiempo, porque los soldados vietnamitas estaban mucho mejor armados que los Khmeres rojos y tenían mucha más experiencia de combate que los Khmeres rojos. Sí, los Khmeres rojos eran expertos en torturar gente, en asesinarla cobardemente, gente que no estaba armada, ¿sí? Pero cuando cayeron los vietnamitas, pues la cuestión fue a otro precio. Fue a otro precio y Vietnam logra imponerse en Camboya. 250.000 hombres de la élite del ejército vietnamita, van a participar en la guerra contra los Khmeres rojos y van a ocupar Camboya. Esto hace que, como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, se produzca la tercera guerra de Indochina. Entonces, aquí también yo creo que David Santiago puede ayudarnos a aclarar este episodio. Sí, señor, que como tal es la guerra entre, pues como se decía, la invasión que hizo Vietnam a Camboya y la consecuente retaliación china frente a esto. Exacto, exacto. Y esta fue una guerra que tiene una serie de particularidades muy interesantes. O más bien, sí, exacto. Sí. Hay mucha tela por cortar con respecto a la guerra que empieza o la guerra que le declara China a Vietnam. China, ¿por qué decide intervenir en Vietnam? Primero, porque como se ha producido esa ruptura sino-soviética de la que ya hablábamos hace 10 minutos, y como nos lo explicó bien David Santiago, Vietnam es ahora un aliado exclusivo de la Unión Soviética, mientras que Camboya es un aliado exclusivo de China. Entonces hay que ver por qué ya Vietnam no es un estado amigo de China. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Resulta que cuando gana el comunismo, cuando los vietnamitas ganan la guerra, reunifican el país, le cambian el nombre a Saigón, que ahora va a ser la ciudad de Ho Chi Minh. El régimen comunista va a ser muy, muy racista, xenófobo, y hay una minoría china viviendo en Vietnam que va a ser expulsada de Vietnam, cosa que le cayó muy mal a los chinos, al régimen chino. Eso por un lado. Por otra parte, y aquí les muestro el mapa, van a revivir con con la victoria comunista en Vietnam, van a revivir unas disputas de vieja data con China en lo referente a las islas Spratly, ¿sí? Los vietnamitas ahora van a reclamar la posesión completa de las islas Spratly. ¿Sí están viendo el mapa o no?
Sí, profe. Sí, señor. Las islas Spratly que aún están en disputa entre Taiwán, Vietnam y China y Filipinas también, Filipinas, incluso Brunei también tiene aquí parte en este asunto. Otras islas que están en disputa son las islas Paracelso o las islas Paracel, que hoy sí, se encuentran en disputa, pero de facto están gobernadas por China, están administradas por China. Por estas islitas, que ni siquiera son islas, sino atolones. Ustedes saben lo que es un atolón. Un atolón es una isla con un lago en su interior. Es decir, es como si encontráramos un aro en el océano, insignificante. Muchos de estos atolones hoy están siendo convertidos por China en islas porque están construyendo suelo en los atolones con arena, están cubriendo los lagos de los atolones con arena. Los chinos, y parece que están construyendo en estos atolones silos para misiles. ¿Por qué son tan importantes estas islas? Si es que, ¿quién va a pelear por un atolón? Pero resulta que el suelo marítimo de estas islas contiene mucho gas y contiene mucho petróleo. Y además, el hecho de que China tenga una presencia y que administre por completo las islas Spratly y las islas Paracel representa un colchón de gran importancia geoestratégica para la isla de Hainan. Esta isla es de China, ¿no? La isla de Hainan. En Hainan, los chinos tienen actualmente todo su arsenal, toda su flota, más bien toda su flota de submarinos. La mayor cantidad de submarinos que tiene el ejército chino está ubicado en la isla de Hainan. Para fortalecerse geopolíticamente, para tener colchones, los llamados colchones, lo que en inglés se podría denominar buffer zones o layer zones, necesita tener China el control de las islas Paracel y de las Spratly. Las Paracel hoy están en disputa, pero de nuevo, la administración de las Paracel, el control de facto lo tiene China. Las Spratly, que son muchas más islas, están algunas controladas por China, otras por Brunei, poquitas por Brunei, otras por Vietnam, otras por Filipinas, etcétera, etcétera. Y el que se haga con el control de todas estas islas se hace con el control absoluto de todo el comercio en la columna vertebral del comercio planetario, que es el mar de China Meridional. O sea, estamos hablando aquí de una zona que después volveremos a estudiar y que tiene una importancia tan grande como el corazón del mundo. Y en eso consistió entonces esa ruptura que se presentó entre Vietnam y China en 1975. Vietnam reclama la posesión de todas las islas Spratly y esto no le cae nada bien a China. Acuérdense también esta etnia china que vivía en Vietnam y que es expulsada de Vietnam cuando se instaura el comunismo. Se rompe la relación entre Vietnam y China. Y esto hace que los chinos se preocupen en exceso, porque miren ustedes el mapa. Los chinos pensaron también un poco de forma paranoica, aunque pues algo de razón tendrían también, que ahora como la Unión Soviética es aliada de Vietnam, entonces que la Unión Soviética y Vietnam van a comprimir a China y van a hacer que China colapse, es decir, pueden presentarse ataques tanto en el norte como en el sur de forma simultánea, en un momento en el que China no tiene un ejército muy capacitado. Y ahora vamos a hablar de eso, que China interviene en una guerra en el 79 y quiere invadir Vietnam, pero no tiene las herramientas para llevar a cabo dicha invasión. Sin embargo, China a cualquier costo, tiene que poner un clavo, poner un obstáculo entre Vietnam y la Unión Soviética.
Después hablaremos con mayor profusión de esta ruptura sino-soviética que hasta el momento hemos tratado en algunas clases, pero esto tiene también mucha más tela por cortar. Cuando se produce esta ruptura, el régimen maoísta, bueno, aunque estamos hablando del 79, ¿no? Mao muere en el 76, pero los herederos de Mao también heredan esa paranoia de Mao, en este caso Deng Xiaoping, y nunca dejaron de ver en la Unión Soviética a un gran enemigo que podría atacarlos en cualquier momento en la frontera norte. Hay que hacer algo para tratar de destruir esa alianza entre Vietnam y la Unión Soviética. La mejor excusa que les dan a los chinos para ponerse en la tarea de llevar a cabo este objetivo es la invasión de Vietnam a Camboya. ¿Sí es claro todo hasta ahora? ¿O muy rápido? ¿O cómo va la historia? Tenemos una ruptura entre soviéticos y chinos, pero también una ruptura entre chinos y vietnamitas. Quedan aclaradas las razones. China es aliada de, es el padrino, China es el padrino de Camboya, de los Khmeres Rojos. Los Khmeres Rojos siempre recibieron todo el apoyo por parte de China. Es decir, entre todas estas masacres llevadas a cabo por los Khmeres Rojos, la mano de Mao y la mano de los chinos siempre estuvo presente. Incluso a pesar de lo extremo que llegó a ser el régimen maoísta, cuando Mao conoce a Pol Pot y cuando conoce las prácticas llevadas a cabo por los Khmeres Rojos, se sorprende, incluso el propio Mao se sorprende. Uy, pero esos tipos, hemos dicho, están de verdad, son aún más extremos que nosotros. ¿Por qué era tan importante para China hacer una guerra en ese momento? En primer lugar, había que cortar todo vínculo entre Vietnam y la Unión Soviética y había que hacer una guerra rápida. Había que hacer una guerra rápida, una guerra que llaman una guerra limitada. El principio de la guerra limitada. ¿En qué consiste esta guerra limitada? En primer lugar, a los chinos y al régimen nuevo, a este régimen de Deng Xiaoping, una guerra le caía como anillo al dedo porque era la forma de afianzarse en el poder. Si obtenía una victoria, mejor dicho, eso le iba a dar una popularidad gigantesca a Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping tenía que mostrar, es decir, tenía que mostrarle a la gente que era el legítimo heredero de Mao, por más de que su política y sus reformas económicas fueron contrarias desde todo punto de vista a la política maoísta. Pero tenía que mostrarse como un líder fuerte, tan fuerte como Mao. La guerra le cayó como anillo al dedo, la guerra contra Vietnam. Deng Xiaoping además también criticaba la doctrina militar tan anticuada que en ese momento tenían los chinos y no confiaba en la mayoría de los generales chinos. Vio en esta oportunidad, Deng Xiaoping vio en esta guerra la oportunidad de involucrar a todos estos generales y mantenerlos a raya, mantenerlos en cintura, mantenerlos bajo supervisión, para enseñarles quién es el verdadero jefe. Fue la oportunidad para cambiar toda esta doctrina anticuada del ejército chino, que no veía fuego desde la guerra de Corea, es decir, no tenía tanta experiencia como el ejército vietnamita, que acababa de salir de una gran guerra y seguía protagonizando otra guerra en Camboya, que estaba súper curtido en la guerra, ¿no? Resulta que los chinos no estaban tan curtidos en la guerra, los chinos no veían fuego desde la guerra de Corea, que fue en los años 50. Entonces, esta es una oportunidad también como para entrenarnos un poco. Además, y aquí también cometen un grave pecado los chinos, ellos pensaron que los vietnamitas estaban debilitados por todos estos años de guerra contra Estados Unidos y de que de nuevo una invasión a Vietnam sería papita para el loro.
decían que los soldados chinos estaban convencidos de que si China utilizaba todo su poderío militar, en 2 horas lograrían doblegar a las fuerzas vietnamitas y en 2 semanas se podría llevar a cabo la conquista de Hanoi, de la capital de Vietnam. Pues estaban muy lejos de la realidad, estaban muy, muy equivocados. Mm. La guerra limitada, ¿por qué limitada? Es decir, los chinos jamás quisieron planear eso, es decir, se hablaba de que sí, entre las filas para subir la moral, se decía vamos a conquistar Hanoi, pero Deng Xiaoping nunca planeó la toma de Hanoi. ¿Para qué? Para no provocar a los soviéticos. La guerra tenía que ser corta, de menos de un mes, porque si la guerra se prolongaba más de un mes, eso podía hacer que los soviéticos interviniesen y que atacaran el norte de China. Deng Xiaoping había hecho muy bien las cuentas y sabía que traer toda la tropa soviética del occidente de Rusia, llevarla hasta el oriente, esa maniobra le costaría a la Unión Soviética un mes. O sea que antes de que reaccionara la Unión Soviética, antes de que llevaran tropa a la frontera contra China, antes de que desplegaran toda su tropa, la guerra contra Vietnam se tenía que acabar, tenía que ser una guerra limitada. El propósito principal, la meta principal de Deng Xiaoping era hacer que la mayoría de la tropa vietnamita que estaba en Camboya se retirara de Camboya, fuera a defender la frontera norte y fuera exterminada. Esto no lo logró hacer Deng Xiaoping. Es decir, por eso podríamos decir que los vietnamitas ganan esta guerra contra China, porque los vietnamitas nunca aflojaron la presión sobre Camboya y no solamente eso, sino que se van a quedar hasta el 89 en Camboya los vietnamitas. No hubo ningún soldado vietnamita parqueado en Camboya que abandonara Camboya a defender la frontera norte de Vietnam. Ni uno solo. Y las fuerzas vietnamitas se componían básicamente de tres estructuras. Una era la estructura de las milicias campesinas, que no eran milicias profesionales. En segundo lugar están las milicias regionales y en tercer lugar el ejército regular. El grueso, y aquí de verdad esto podría enorgullecer mucho a un vietnamita, el grueso de los hombres que defendieron la frontera norte ante el asedio chino, el grueso de ellos no eran soldados profesionales. El grueso de ellos no pertenecían al ejército. El grueso eran campesinos armados. Campesinos armados que logran detener el avance chino. Aquí Giap, el general Giap, vuelve a tener un protagonismo enorme. Porque él, por supuesto, siendo militar, ¿no? Un general del ejército, él es el que va a hacer que el norte de Vietnam se convierta en una verdadera fortaleza. Va a poner trampas a granel, va a armar a estos campesinos, va a planear todo para que los chinos se encuentren con una verdadera pesadilla. La orden que les da Giap a los campesinos, a las milicias rurales, es: ustedes no van a vencer a China, ustedes, olvídense de que van a derrotar a China. Lo que ustedes tienen que hacer, la misión de ustedes, el objetivo de ustedes, es detener lo que más puedan el avance chino. Es lo que tienen que hacer, detener lo que más puedan el avance chino. Estamos hablando entonces de una guerra, la guerra sino-vietnamita, que duró un mes, un poquito menos de un mes, pero que fue una guerra pues de una magnitud grandísima. Es decir, miren ustedes, según fuentes vietnamitas, los soldados chinos muertos en esta guerra fueron 62.500. El Estado Mayor chino reconoce que perdió 20.000 hombres, pero se puede establecer, es decir, la realidad está entre estas dos cifras. La realidad está entre estas dos cifras. O sea, fueron más de 20.000 con seguridad. Más de 20.000. No tantos como 60.000, pero más de 20.000 sí con seguridad fueron los soldados chinos muertos en esta aventura vietnamita. Se puede establecer que los chinos perdieron en promedio 1.000 hombres al día, en promedio 1.000 hombres al día. ¿Por qué? Porque es que la geografía, a ver, los campesinos conocían muy bien el terreno, no hacían parte de una fuerza profesional, no eran soldados profesionales, pero conocían muy bien el terreno
y era un terreno montañoso y lleno de grutas que favorecía mucho las emboscadas. Muchos soldados chinos murieron gracias a las emboscadas tendidas por los soldados vietnamitas, pero muchísimos, ¿no? O sea, es que 1.000 hombres al día perdió China en esta aventura. Según la versión china, 50.000 combatientes vietnamitas pierden la vida. Según estimativos más reales y provenientes de Occidente, los vietnamitas perdieron entre 35 y 40.000 hombres. Lo más seguro es que Vietnam haya perdido más hombres que China en esta guerra. Pero de nuevo, igual que con Estados Unidos, estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Y en gran medida lograron su objetivo. En gran medida no tuvieron que emplear los vietnamitas las fuerzas apostadas en Camboya para ir a repeler a los chinos, ¿no? También tenemos que tener presente que la crema innata del ejército chino no participó en Vietnam. La crema innata del ejército chino no entró a Vietnam, porque la crema innata del ejército chino estaba en la frontera norte esperando un ataque soviético. Estaban aquí y aquí en esa frontera esperando que los soviéticos los atacaran. ¿Mm? En otras palabras, se enfrentaron soldados de segunda categoría contra otros soldados de segunda categoría, porque también la crema innata del ejército vietnamita estaba en Camboya y también tenemos que decir que hasta 100.000 soldados vietnamitas estaban apostados en Laos en ese momento. Se termina la guerra y si estudiamos esta guerra desde todas sus perspectivas, podemos concluir que la guerra fue beneficiosa para las dos partes. Los vietnamitas eh, logran mantenerse en Camboya, pero los chinos logran mostrarles a los vietnamitas y al mundo de que la Unión Soviética es incapaz de intervenir para salvar a un aliado. Y por lo tanto, como no hubo ningún frente soviético en esta guerra, se daña la relación, que era lo que quería hacer China, se daña la relación entre Vietnam y la Unión Soviética. La posesión de las Islas Spratly, de la mayoría de las Islas Spratly y de las Paracel queda en manos chinas. Digamos que eso también podría considerarse una victoria china. Y el régimen de Deng Xiaoping se consolida del todo. Es decir, ambos bandos claman victoria, ambos bandos dicen que salieron vencedores, y en gran medida así fue. Porque esta guerra hizo que la popularidad de Deng Xiaoping se alzara, se elevara por completo de manera exponencial y pudiera llevar a cabo sus reformas económicas. Deng Xiaoping también era muy consciente de que si la guerra era prolongada y no limitada en Vietnam, iba a tener que invertir demasiado en esta guerra y no iba a poder llevar a cabo sus reformas económicas. Y Deng Xiaoping y los mandos chinos eran conscientes de que puede que estemos chinos, puede que esto sea China, pero no tenemos ni la doctrina militar adecuada para una guerra de esta naturaleza, ni las armas adecuadas. Los vietnamitas tienen armas soviéticas más sofisticadas que las de nosotros los chinos, incluso aviones más sofisticados que los de los chinos. Puede que en proporción, esta guerra hubo por cada soldado vietnamita hubo 6 soldados chinos, ¿sí? O sea, abrumadoramente superior el ejército chino en cuanto a hombres, en cuanto a cantidad, pero en cuanto a calidad no. Y en ese momento los vietnamitas tenían una de las fuerzas aéreas mejor constituidas de toda Asia. En cuanto a la defensa aérea, en defensa aérea los vietnamitas estaban considerados como uno de los mejores ejércitos de toda Asia, o como una de las mejores fuerzas armadas de toda Asia. Tanto que los chinos prohíben las operaciones aéreas.
Es decir, los chinos prohíben atacar con sus aviones ya destartalados a Vietnam, sino que van a usar solamente unos aviones para el transporte de insumos y transporte de armas, pero nunca para llevar a cabo ningún ataque, nunca para lanzar ningún ataque. Aquí los chinos también van a tener una desventaja brutal que va a ser que no había carreteras en la frontera entre China y Vietnam. Entonces muchos de los víveres los tienen que mandar los chinos con mulas y a pie. No había trenes, no había ferrocarriles, no había carreteras. Tienen que atravesar montañas los soldados a pie y llevando mulas. Saben, fue una gran desventaja para los chinos. Cuando los chinos cuando los chinos se repliegan, cuando se retiran de Vietnam, destruyen todo lo que encuentran a su paso en el norte. La táctica de la tierra quemada que emplearon en algún momento los soviéticos en su enfrentamiento contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, esta misma táctica la van a emplear los chinos. Van a destruir absolutamente todo lo que encuentran a su paso. Como, eh, como aquel hombre aquel borracho que golpean en la calle, le dan una tunda en la calle y cuando llega a su casa se desquita pegándole a su mujer, golpeando a su mujer. Algo así parece, algo así sucedió, aunque no podemos decir que esto haya sido una golpiza total a China. Es decir, fue una guerra que, como les venía contando, produjo enormes beneficios en ambas partes. Ya se acabó, ya no tenemos más tiempo. Lo que vamos a hacer la próxima clase es hablar un poco de la actualidad de Vietnam y también de Camboya. ¿Cuál es la situación de estos dos países? ¿Cómo logran en gran medida establecer caminos de regeneración, estrategias de regeneración? ¿Cómo logran salir de ese infierno en el que estuvieron sumergidos durante el siglo XX y cómo hoy tenemos unos avances significativos en ambas partes? De eso hablaremos, le dedicaremos tal vez 15, 20 o 30 minutos la próxima clase. Después si nos metemos de lleno con ese otro gigante que viene en estudios afroasiáticos, que es China. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay ninguna pregunta, feliz semana para todos y mucha suerte en el parcial del próximo sábado. Bueno, que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe, hasta hasta luego. luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.